Para la lectura de la palabra del Señor en Isaías capítulo 54 y vamos a leer a partir del versículo 1. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha, hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a una mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, yo asentaré tus piedras en antimonio, tus cimientos en zafiros, haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguien te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti, caerá. Yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca la herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación procede de mí, declara el Señor. Padre, te damos gracias por este pasaje. Señor, ayúdanos a ver la gloria que hay, Señor, en este pasaje. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Yo te pido que tú me ayudes a exponerlo, explicarlo, aplicarlo, Señor, de manera que sea de bendición para nosotros y podamos ver la grandeza de tu gloria y de tu salvación a través de este pasaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. La semana pasada nosotros hablamos acerca del sufrimiento del siervo en el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Y a través de ese sufrimiento nosotros podemos ver el costo de nuestra salvación. Y a través del costo de nuestra salvación podemos ver cuán gloriosa e invaluable es nuestra salvación. Ya desde el capítulo 40 de Isaías, el Señor había dicho, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Esta consolación, no solamente para el pueblo de Israel, esta consolación para nosotros, que estábamos peor que Israel, porque estábamos totalmente fuera, éramos totalmente ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así que cuando nosotros como gentiles, como no judíos,
vemos la condición de Israel, nosotros no estábamos en una mejor condición. Y esta condición, esta consolación de que nuestras iniquidades serían quitadas, vendrían a través de un gran sacrificio, el sacrificio del siervo del Señor, quien se ofrecería a sí mismo como un sacrificio de expiación en lugar nuestro y en lugar de todos los pecadores que creeríamos en Él, ya sean judíos o gentiles. En Isaías 52, versículo 10, nos deja claro que el Señor ha desnudado su brazo, su santo brazo a la vista de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y en versículo 15 añade que el siervo rociará a muchas naciones. Y gloria a Dios por eso, porque aquí estamos, nosotros mexicanos, rociados con la sangre del Cordero. De allí que entonces en Isaías 53:10 anticipa que cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Verá a su descendencia. Ya que como añade en el versículo 11, por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Así que entonces la salvación no era solamente para los judíos, era en primer lugar para los judíos, pero Dios prometió desde el libro de Génesis que Él iba a bendecir a la nación de Israel para que a través de la nación de Israel fuéramos bendecidas todas las naciones de la tierra. Y aquí estamos, hermanos, bendecidos por el Señor. Así que entonces la salvación sería para judíos y gentiles que creeríamos en Cristo, y todos nosotros, judíos y gentiles cristianos, vendríamos a formar parte de la iglesia del Señor, que es la descendencia del siervo de Yahvé. Todos los cristianos, judíos o gentiles, somos la descendencia del siervo de Yahvé. De allí que entonces en nuestro pasaje que acabamos de leer, el Señor nos habla del cambio radical que experimenta el pueblo de Dios por la obra del siervo de Yahvé. Y Él nos muestra este contraste por medio de 3 imágenes. La imagen de la mujer estéril en versículos 1 al 5. La imagen de la mujer repudiada en versículos 6 al 10. Y la imagen de la ciudad afligida en versículos 11 al 17. 3 imágenes que nos hablan de nuestra condición antes de Cristo y nuestra condición ahora que estamos en Cristo y nuestra condición futura. Gracias a Cristo. Así que vemos esas 3 imágenes, la imagen de la mujer estéril, la imagen de la mujer abandonada, rechazada, y número 3, la imagen de la ciudad afligida. Comencemos entonces por la imagen de la mujer estéril. Nuestro pasaje comienza con un llamado, pero no cualquier llamado, es un llamado enfático, es un llamado insistente en el versículo 3. Observa las 3 expresiones que utiliza en el versículo 1, grita de júbilo. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz. 3 expresiones que tienen un mismo significado. 3 expresiones que tienen el propósito de enfatizar cómo nosotros debemos responder a la salvación que el siervo nos ha dado. Grita de júbilo, prorrumpe en gritos de júbilo, clama en alta voz. Estas 3 frases enfatizan de 3 maneras diferentes el mismo punto. El llamado, fíjate bien, a estallar de manera espontánea, de manera gozosa, en cantos de alabanza a nuestro Dios, con una voz audible, llenos de alegría porque Él nos ha salvado. El Señor continuamente nos llama a alabarlo. Los salmos están llenos de expresiones de alabanza al Señor.
Simplemente en el Salmo 5, versículo 1 nos ordena, alégrense todos los que en ti se refugian. ¿Te has refugiado en Cristo? ¿Te has refugiado en el Señor? Entonces puedes alegrarte en Él. Es una orden que nosotros nos alegremos en Él. Nos dice enseguida, para siempre canten con júbilo, regocíjense en ti los que aman tu nombre. De igual manera, más adelante, en el Salmo 33, versículo 1, dice, canten de júbilo en el Señor ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Así que entonces, cantar al Señor con un gozo profundo, no solamente es nuestro deber, sino que es la respuesta lógica y la respuesta natural y esperada por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso nos trae entonces a la ilustración de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Observa ahí en el versículo 1, el Señor llama a su pueblo estéril. La que no ha dado a luz. La que no ha estado de parto. Nuevamente 3 expresiones que enfatizan esta realidad. Y una realidad terrible. Así que entonces el pueblo de Israel, que había vivido en desobediencia a Dios, haciendo su propia voluntad, dice allí, era como una mujer estéril. Como una mujer que no había dado a luz. Como una mujer que no había estado de parto. Ahora bien, en los tiempos del Antiguo Testamento, eso era una tragedia. En los tiempos del Antiguo Testamento, ser una mujer estéril era una gran desgracia. Era una humillación terrible. La esterilidad incluso era vista como una maldición de Dios. Y así se encontraba la nación de Israel a causa de su pecado. Habían llegado a convertirse en una mujer estéril que no había dado a luz. Cuando el Señor los había llamado para que ellos dieran a luz. El Señor los había llamado, fíjate bien, como un pueblo santo, para que ellos fueran luz a las naciones. De tal manera que las naciones, al ver el trato especial de Dios con ellos, pudieran sentirse atraídos y pudieran venir al Señor a fin de convertirse en hijos e hijas del Señor. Pero Israel falló en su misión. Israel se volvió desobediente, se volvió rebelde, se volvió adúltera y a causa de su pecado, ellos no habían dado a luz. Ellas no pudieron dar a luz. Sin embargo, el siervo del Señor cambiaría la condición de su pueblo radicalmente. Porque ahora, gracias a la salvación que Él traería, la descendencia del siervo de Yahvé, aquellos judíos que creyeran en el siervo de Yahvé, que se refugiaran en Él, vendrían a ser el Israel de Dios. Vendrían a ser restaurados y ya no serían más como la mujer que era estéril. Y por eso el pueblo de Dios, los redimidos por el siervo, debían estallar en cantos de alabanza al Señor, en gratitud al Señor. Porque como añade la segunda parte del versículo 1, son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. La palabra desolada hace referencia a una mujer que está abandonada, que está en la ruina y que no tiene ayuda. Así que entonces esta era la condición de la nación de Israel antes de que fuera salvada por el siervo. Era como una mujer estéril, sin hijos, abandonada y sin ayuda, sin esperanza. Pero el Señor le dice en versículo 2, ensancha el lugar de tu tienda. Extiende las cortinas de tus moradas. No escatimes.
Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ahora imagínate tú si fueras una mujer estéril y el Señor te dijera estas palabras. Tú dirías, ¿y para qué hago eso? Recordemos nosotros que el pueblo de Israel en el desierto vivió en tiendas de pieles de animales, formada por diferentes cortinas que eran cosidas y eran amarradas con cuerdas y atoradas con estacas. Entonces lo que el Señor está diciendo es prepárate porque va a haber crecimiento. Y no escatimes porque el crecimiento será impresionante. ¿A una mujer estéril? ¿A una mujer abandonada? Eso quiere decir entonces que los redimidos de Israel ahora debían ampliar esta imagen de ampliar su tienda, su casa. Ponerle más cortinas para hacerla más grande. Hoy diríamos extender con paredes la casa. Ahora ellos debían amarrar sus cuerdas, fijar bien sus estacas, porque el Señor iba a hacer crecer a su pueblo. Y el Señor les explica en versículo 3, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Eso quiere decir que el Señor iba a traer un crecimiento a su pueblo, un crecimiento hacia la derecha, hacia la izquierda, impresionante. De tal manera que aún incluiría a los gentiles, no solamente a la nación de Israel, sino incluiría a los gentiles, de tal manera que ahora judíos y gentiles, cristianos, formarían un solo pueblo. Un solo pueblo. La iglesia. Un solo pueblo, fíjate bien, que heredaría naciones, que poseería naciones, que poblaría ciudades desoladas. Y eso es justamente lo que el Señor dijo. El Señor Jesús dijo en Juan 10, versículo 16, cuando Él afirmó, tengo otras ovejas que no son de este redil, le dijo al pueblo de Israel. A esas también yo debo traer, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Gracias a Dios por eso. De allí que entonces en versículo 4 añade, no temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás más. Sería tan radical el cambio para el pueblo de Dios. Sería tan radical que dice, no te vas a avergonzar más. No te sientas humillada, avergonzada, agraviada, aun cuando antes esa había sido la condición de Israel. ¿A causa de qué? A causa de su pecado, a causa de sus múltiples rebeliones, sus iniquidades persistentes, su adulterio, su infidelidad al Señor. Ellos habían sido humillados, avergonzados, agraviados hasta el extremo. Pero aquellos que se vuelvan al Señor, aquellos que se refugien en el siervo, nunca más serán avergonzados. No serán humillados, no serán agraviados. Y no solo eso, sino que el Israel de Dios se olvidará de la vergüenza de su juventud. Y del oprobio de su viudez no se acordarán más. Cuando nosotros examinamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento se refiere a la juventud de la nación de Israel a sus primeros años cuando ellos se encontraban en Egipto. De tal manera que la vergüenza de su juventud era una referencia a la vergüenza de su cautividad en Egipto. En tanto que el oprobio de su viudez se refería al tiempo del cautiverio babilónico, cuando la nación vino a ser como una viuda.
Porque el Señor, recuerden ustedes, los había rechazado, los había abandonado por sus infidelidades. En los tiempos del Antiguo Testamento, entonces, una viuda, que además era estéril, era una mujer totalmente destituida. Era una mujer desprotegida, era una mujer sin recursos, era una mujer sin la protección de un marido y sin la protección de los hijos que velaran por ellas. Y esa era la condición de Israel. Pero observa el cambio que dice en el versículo 5. Tu esposo ahora dice, es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. El Señor está recalcándole al Israel de Dios, aquellos que creerían en el siervo, Él está recalcándoles quién es su marido. Dice, nada menos que el Señor de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Nada menos que tu hacedor. Nada menos que el Dios de toda la tierra. Y eso sería resultado no de su propia bondad. Ellos habían sido dejados en el cautiverio babilónico. Pero sería resultado de la obra del siervo de Yahvé. Gracias al siervo de Yahvé, gracias a esa redención que él llevaría a cabo, el Israel de Dios, los judíos que serían incorporados en la iglesia, junto con los gentiles redimidos, vendríamos a ser la esposa del Señor. La esposa de nuestro Hacedor. El Señor de los ejércitos, el Santo de Israel, que es el Dios de toda la tierra. Y lo más asombroso es que nosotros, que estábamos totalmente excluidos, ahora hemos venido a formar parte del pueblo de Dios, parte de la esposa de Cristo. Y un día contemplaremos las bodas del Cordero. Es impresionante lo que el Señor ha hecho, no solamente por el Israel de Dios, sino por nosotros que estamos totalmente excluidos. De esta manera, entonces, el pueblo de Dios ya no sería una mujer estéril, ya no sería una viuda desamparada y desprotegida. La iglesia, la esposa del Señor, se extendería por toda la tierra. Y por eso le dice, ensancha el espacio de tu tienda. Ponle más cortinas. Y nosotros somos testigos. Y nosotros somos un vivo ejemplo de que Dios ha cumplido su palabra. Y el reino de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia se sigue extendiendo por toda la tierra. Por medio de la predicación del Evangelio. De tal manera que nosotros contribuimos con eso cuando nosotros llevamos el Evangelio a otras personas. Fíjate bien, no en una actitud derrotista, sino sabiendo que tal como el Señor dijo en Juan capítulo 6, creo que es versículo 37, aquellos que el Señor ha escogido van a responder a ese llamado. Así que entonces nosotros, hermanos, somos pescadores de hombres que al final de cuentas echamos las redes. Y al final de cuentas aquellos que el Señor ha llamado responderán. Es cierto, muchos no responden, pero es simple y sencillamente porque no eran llamados del Señor, o porque no es el tiempo en el que ellos responderían. Pero todos y cada uno, sin fallar, todos y cada uno de aquellos que el Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvación, ellos responderán. Y serán salvos. Y no se perderán. Así que entonces, esta imagen de la mujer estéril que ha sido transformada en una mujer que da a luz, y esa es la manera en que el apóstol Pablo usa este mismo pasaje en el libro de Gálatas, diciendo, son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios, sigue extendiéndose y seguirá extendiéndose por todas las naciones a través de la proclamación del Evangelio. De tal manera que nosotros podemos participar
en esa extensión gloriosa del reino de Dios. Pero eso nos trae a una segunda ilustración, y es la imagen de la mujer abandonada. Una mujer abandonada. Escucha la ilustración en versículos 6 al 8. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, por un breve momento, te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Debemos recordar nosotros que a causa de sus transgresiones, a causa de sus múltiples rebeliones, de sus infidelidades espirituales, la nación de Israel vino a ser como una mujer abandonada. Como una mujer, dice allí, repudiada por el Señor, que era su marido. De tal manera que fuera afligida de espíritu, con el propósito, fíjate bien, de que se volviera en arrepentimiento al Señor, a su marido. Vemos un claro ejemplo de esta ilustración en el libro de Oseas, ¿no es cierto? De cómo el pueblo de Israel fue la esposa rebelde, la esposa infiel, y sin embargo el Señor, ¿sí?, la miró con amor y con compasión y no la desechó para siempre. Y Él la volvió a recibir en arrepentimiento de la nación de Israel cuando su esposa se arrepintiera. Pero ese rechazo entonces iba a ser solamente temporal, solamente por un tiempo. El Señor les mostraría su justa ira por medio de su disciplina y escondería de ellos su rostro. Ellos estarían en Babilonia totalmente solos, abandonados, repudiados. Pero gracias a la obra de su siervo, el Señor volvería a mostrarles compasión. Y el Señor extendería de nuevo a ellos su misericordia, perdonando su pecado, recogiéndola y recibiéndola en su iglesia como su esposa. Ahora bien, esto es importante. Aquí es importante que nosotros aclaremos que el Señor no tiene dos esposas. La nación de Israel y la iglesia. Dios no tiene dos esposas. En los tiempos del Antiguo Testamento, la esposa del Señor prácticamente fue solamente la nación de Israel. Pero el propósito de Dios siempre fue formar un solo pueblo, una sola esposa, formada por judíos y gentiles. De allí que entonces en el siervo, el pueblo de Dios, la iglesia, estaría formada por el Israel de Dios, que serían aquellos judíos que creían en Cristo, y todos los gentiles que creeríamos en Cristo. Un solo pueblo, una sola esposa. De allí que entonces desde Pentecostés, la esposa del Señor es la iglesia, formada por judíos cristianos, que son el Israel de Dios, enfatizo, y por no judíos cristianos de todas las naciones que hemos venido a formar junto con ellos un solo cuerpo en Cristo. De tal manera que, como nos explica en Efesios capítulo 2 versículo 14, Cristo mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero ¿cómo entonces ahora el Israel de Dios, aquellos que creyeran en el siervo, cómo podían estar seguros de que nunca más volverían a ser repudiados? El Señor les dice en nuestro pasaje nuevamente en versículo 9, la primera parte. Les explica, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Recordemos nosotros, Él nos muestra la ilustración de lo que sucedió en los días de Noé. Se acordarán ustedes que en los días de Noé el Señor demostró su justo juicio acabando con todos los rebeldes, ¿sí o no? De toda la tierra, a través del diluvio. Pero que de entre todos los pecadores, fíjate bien, de entre todos los pecadores, Él escogió 8. Pecadores también.
que merecían ser destruidos juntamente con el resto de la humanidad, pero escogidos por gracia. Y a él les preservó la vida, a ellos les preservó la vida y los salvó. Pero una vez que el Señor ejecutó su juicio, prometió que nunca más volvería a destruir la tierra con agua. Y la historia de la humanidad es testigo de que el Señor ha cumplido su palabra, ¿no es cierto? El Señor no ha vuelto a destruir toda la tierra con una inundación global, mundial, ni lo hará. Pues de la misma manera la promesa del Señor al pueblo de Israel es que después de su terrible disciplina, cuando se vuelva Israel al Señor y se refugie en el siervo del Señor, nunca más será afligida. Nunca más. Versículos 9 y 10 dice, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. Así que entonces el Señor está prometiéndole al Israel redimido que su misericordia nunca más se apartará de ellos. Su pacto de paz nunca jamás será quebrantado, aunque los montes sean quitados, aunque las colinas se derrumben. Su pueblo estará seguro. Su pueblo estará firme. Su paz no será quitada nunca más. Ahora bien, no vemos todavía ese tiempo. Israel sigue siendo rebelde al Señor. Pero llegará un día en el que todo Israel, por la gracia de Dios, serán salvos. Y eso nos trae a nuestra tercera ilustración, que es el cambio radical a través de la imagen de la ciudad afligida. Fíjate bien, de la ciudad afligida. Escucha lo que el Señor le dice a su pueblo en versículo 11. Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo. Yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiro. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Al leer la primera parte del versículo 11, no sabemos que se está refiriendo a una ciudad hasta que vemos la siguiente parte es decir, cuando vemos el contexto del versículo 11. Pero la ciudad, la nación de Israel era como una ciudad afligida, dice allí, como una ciudad azotada, como una ciudad azotada por la tempestad sin consuelo. Ahora bien, la palabra afligida que utiliza allí el Señor comunica la idea de una persona que es pobre, necesitada y oprimida por los poderosos. Así se encontraba Israel. Por otro lado, la expresión azotada por la tempestad en el hebreo es una sola palabra que nos pinta la imagen de un barco. Un barco en alta mar que es sacudido y golpeado con violencia por una enorme tempestad que daña el barco y que amenaza con hundirlo de una manera inminente. Así era la condición de Israel. Finalmente, la expresión sin consuelo nos habla de alguien que no encuentra alivio, no encuentra paz, no encuentra descanso de su aflicción, está desesperado y no tiene nadie a su lado para animarlo, consolarlo o apoyarlo. Esta era la condición de la nación de Israel. Antes de la obra del siervo, antes de rendirse al siervo, la nación de Israel persevera en desobediencia, en rebeldía, negándose a volver al Señor, negándose a refugiarse en el siervo, seguirá siendo oprimida, seguirá siendo maltratada, seguirá siendo azotada por las adversidades y no encontrará paz, ni alivio, ni reposo, ni consuelo, hasta que se vuelva al siervo, hasta que se vuelva al Señor. Pero aquellos que se refugien
en el siervo del Señor, aceptando la salvación que se encuentra solo en Él, el Señor le promete en versículo 11, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Notemos entonces el cambio radical que ocurrirá al pueblo de Israel. Notemos que el Señor enfatiza que Él mismo, el mismo que había aplicado su disciplina, es el mismo que los iba a restaurar. Y los iba a restaurar, fíjate bien, de una manera impresionante, como una ciudad afligida, como una ciudad sin consuelo, como una ciudad en las ruinas, pero que el Señor iba a reedificar. Y en primer lugar dice allí que lo que el Señor iba a hacer es asentar sus piedras en antimonio. ¿Qué quiere decir con esto? El antimonio era una especie de cemento o de brea de color oscuro, de color negro, que hacía resaltar por su color, por su contraste, hacía resaltar la hermosura de las piedras preciosas. Lo que el Señor quiere decir es, la gloria con la que Él va a restaurar a su pueblo será impresionante. Así como tú ves en una joyería, cuando tú ves, te enseñan piedras preciosas, diamantes, rubíes o lo que sean, te la ponen en un fondo ¿qué? Negro. ¿Por qué con un fondo negro? Para hacer resaltar el brillo de una piedra preciosa. Pues eso es lo que el Señor va a hacer con su pueblo. Y nos dice que para empezar, el Señor va a poner sus cimientos como zafiros. Ahora bien, es posible que la palabra hebrea para zafiros en realidad haga referencia a la piedra preciosa de color azul que nosotros conocemos como lapislázuli. Y luego añade en versículo 12, haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Observe el lenguaje que está usando, exuberante, en piedras preciosas. Nos dice que tus almenas serán hechas de rubíes. ¿Qué son las almenas? Cuando tú ves un castillo de la Edad Media, ves que tienen unas estructuras que le dan forma como de corona a la muralla. ¿Sí? Esas son las almenas. Dice, pues tus almenas serán de rubíes. La Biblia textual lo traduce como capiteles. La Reina Valera lo pone como ventanas. Esa diferencia en las traducciones nos muestra que no se sabe con certeza qué parte de la ciudad corresponde, pero el caso es de que la belleza de los adornos del pueblo de Dios serán impresionantes, visibles. Todas esas descripciones, todas esas imágenes gráficas, cuando habla acerca de cristal, está hablando en realidad de piedras preciosas. O sea, Dios está hablando que va a construir su pueblo, su ciudad, de una manera gloriosa como nunca antes ha existido. Todas esas descripciones gráficas tratan de mostrarnos que el pueblo del Señor, la nación de Dios, será reedificada y adornada en un esplendor, en una gloria incomparables. Y los versículos 13 y 14 nos explican en qué consiste esta imagen. Observa en versículos 13 y 14. En primer lugar, el versículo 13. ¿Cuál es la gloria de los redimidos? Número 1. Serán enseñados por el Señor. Versículo 13 afirma, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Los hijos de Sión, el pueblo redimido del siervo, serán enseñados o instruidos por el Señor. Como señala el comentarista John Oswald, la riqueza, fíjate bien, la riqueza más grande, dice John Oswald, la riqueza más grande para Israel es que sus hijos pudieran convertirse en discípulos, aquellos que son enseñados por el Señor. Y Jesús usó justamente estas palabras del versículo 13 en Juan 10, en Juan 6, versículos 44 y 45, cuando dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí.
Eso quiere decir entonces que uno de los enormes privilegios de poder ser traídos al reino de Dios es ser enseñados por Dios mismo a través de su palabra, por medio de su Espíritu. Hoy podemos regocijarnos de escuchar, como cantábamos hace un momento, en cada página, escuchar su voz. Dios hablando a su pueblo. Así que entonces aquellos que son enseñados por Dios vendrán a la fe en Jesucristo, el Mesías, el siervo de Yahvé, y se convertirán en discípulos que lo siguen y lo obedecen, porque esta es la señal de los que son suyos. Que lo siguen, que lo escuchan, lo siguen y lo obedecen. Jesús dijo esto en Juan capítulo 10, ahora sí, versículos 27 y 28. Mis ovejas, ¿quiénes son? Mis ovejas son los que oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y sabes por qué jamás perecerán? ¿Y sabes por qué jamás seremos arrebatados de sus manos? Nos explica en nuestro pasaje en versículo 14. Porque en justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti, porque la justicia será el cimiento de su pueblo. Pero fíjate bien, no nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. La justicia perfecta, la justicia estable, la justicia inconmovible de Cristo, que nos ha sido imputada, es lo que nos da la estabilidad y la seguridad de que nunca seremos arrebatados, de que nunca nos perderemos, porque hemos sido vestidos con la justicia perfecta de Cristo, de tal manera que el Señor nos promete que llegará el momento en que estaremos lejos de opresión. Nunca más seremos oprimidos bajo la disciplina del Señor. Viviremos para siempre lejos del terror, pues como el Señor dijo en Isaías 32, versículos 17 al 19, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en lugares de reposo, aunque caiga granizo, cuando el bosque caiga y la ciudad sea derribada por completo. Una total protección. Así que entonces, ¿cuál es la herencia de los redimidos? Seremos enseñados por el Señor. Y número 2, seremos protegidos por el Señor. En versículo 15, el Señor nos asegura, si alguien te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. Ahora bien, el hecho de que aún haya enemigos del pueblo de Dios en esta descripción sugiere fuertemente que Isaías no está hablando todavía acerca del estado eterno. Más bien parece describir las condiciones del reino milenial de Cristo, ya que en el reino milenial de Cristo todavía habrá personas no redimidas. Pero los redimidos seremos protegidos por el Señor de tal manera que cualquiera que se levante contra nosotros caerá. Y podemos estar totalmente seguros de eso, porque como nos dice enseguida en el versículo 16, yo he creado, dice el Señor, al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. En otras palabras, el Señor gobierna todo cuanto ocurre en su creación. Él ha hecho al herrero que hace herramientas, Él ha hecho al herrero que hace las armas, y Él ha hecho al devastador que usa esas armas para destruir, de tal manera que en otras palabras el Señor está diciendo, yo lo gobierno absolutamente todo y a todos. Por lo tanto, Él tiene el poder para permitir la destrucción del devastador y para no permitir la destrucción del devastador. Y el versículo 17 promete que ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y luego concluye diciendo, y esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su justificación procede de mí, declara el Señor. Así que entonces, hermanos, aunque estas palabras fueron dichas para la nación de Israel en primer lugar, nosotros
que no somos el Israel, que no éramos parte del pueblo de Israel, que no somos todavía parte del pueblo de Israel, el Señor nos ha incluido en su pueblo. Y su pueblo es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles, que hemos creído en Cristo. Y aunque antes estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, nosotros ahora en Cristo Jesús, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Hemos sido acercados. El pueblo de Israel era la mujer estéril, era la mujer abandonada, era la ciudad afligida, pues nosotros estábamos peor que ellos. Totalmente excluidos, pero en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, hemos sido acercados. Y ahora por medio de Cristo, tanto judíos como gentiles cristianos, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños, ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Por eso, hermanos, que podemos ser las personas más felices sobre la faz de la tierra. Tenemos un privilegio inigualable. Las tribulaciones de este tiempo presente no son nada comparadas con el privilegio que nosotros tenemos de ser miembros de la familia de Dios. Y fíjate bien, y las aflicciones y las tribulaciones de este tiempo presente son un regalo del Dios soberano, del Padre bueno, que está usando esas adversidades y permite esas adversidades para forjarnos al carácter de Cristo. Así que no tenemos razón para vivir derrotados, para vivir pensando que Dios no nos ama, que Dios se ha olvidado de nosotros, porque es precisamente porque Dios nos ama y precisamente porque Dios no se ha olvidado de nosotros, ni se puede olvidar de nosotros, que Él controla cada día de tu vida, cada adversidad, cada triunfo, cada éxito, cada cosa, a fin de formar a Cristo en nosotros. Por lo tanto, al igual que el llamado a Israel, debemos estallar en cantos de alabanza, llenos de gratitud al Señor en nuestro corazón, aun en medio de las adversidades. Y debemos buscar que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos para la gloria de Dios. Porque Él ha sido bueno y Él siempre será bueno para con su pueblo. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu inmensa bondad para con el Israel que tú has escogido, Señor. Para con el Israel redimido, el verdadero Israel, el Israel tuyo, Señor. Aquellos que creen en el siervo, en tu siervo. Y gracias, Señor, porque nosotros que estábamos excluidos, tú nos has hecho herederos de las mismas promesas. Por tanto, podemos llenarnos de gozo, Señor, y darte gracias. Y vivir cada día para ti, Señor. Ayúdanos a vivir cada día para ti. Y a vivir cada día, Señor, cantándote alabanzas, llenos de gratitud en nuestro corazón. Porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Y nos has sellado con tu Espíritu, Señor, como un anticipo, como una garantía de la herencia prometida, Señor, de la herencia que tú has preparado para nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor, que vivamos cada día a la luz de esa realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.